Estimados amigos, amados hermanos, quiero darle las gracias a usted que nos está viendo por conectarse con nosotros en este momento para escuchar la palabra de Dios a través de nuestra programación. Pero como estoy tan consciente de que no solo estamos viviendo los últimos días, sino que también estamos en tiempos digitales, en tiempos tecnológicos, en tiempos de redes sociales, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a usted que nos ayude con esta predicación. ¿Y cómo nos puede ayudar? Compartiendo nuestro mensaje, compártalo. Nosotros tenemos varias plataformas digitales. Por ejemplo, en YouTube, lo que usted debe hacer es suscribirse. Sí, tocar la campanita y hacerle like, pero suscríbase. En Facebook, que es la otra plataforma, solamente háganos un like. Eso es lo único que necesitamos. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y en esas dos plataformas, usted lo que puede hacer es hacerse nuestro seguidor. Recuerde que también tenemos un app. Le quiero pedir que baje el app y lo tenga en su teléfono. El día de hoy, de una manera muy especial, quiero pedirle que haga algo más que suscribirse, algo más que hacerse nuestro seguidor. Quiero pedirle que comparta nuestro mensaje, divúlguelo con su familia, háblele a sus hermanos, háblele a sus amigos, háblele a todo el mundo. ¿Por qué se lo pido? Porque la palabra del Señor dice que este evangelio del reino tiene que ser predicado por todo el mundo, a todas las naciones, para que venga el Señor. Y eso es lo que usted puede hacer por nosotros y con nosotros. Ayudarnos a predicar ese evangelio del reino, divulgándolo, recuérdelo, háblele a sus familiares, háblele a sus hermanos, a sus amigos allá en el país donde usted es. Háblele a cuanta persona usted pueda para que nos ayude a divulgar el evangelio del reino y podamos así colaborar con el propósito de Dios en los últimos días. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora y vengo ahora a presentarles nuestro primer libro formal que hemos producido, que se llama Logos, la luz de la palabra. Estas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Se supone que esto es todo lo básico que un cristiano debe saber. Quiero hablarle también a los pastores, a los maestros que están con nosotros en las diferentes obras y decirles que este va a ser nuestro libro guía para la enseñanza básica. Quiero sugerirles que no se equivoquen. No es exactamente la misma enseñanza. Cuando usted lo lea, léalo por favor, se va a dar cuenta de que está mejorado, de que está amplificado, que tiene cosas que van a ser de una gran bendición para todos ustedes. Este libro también nos va a ayudar a unificar la visión ministerial, a unificar el trabajo que el Señor nos mandó a hacer como ministerio. Todos vamos a estar en la misma página, en la misma enseñanza. Este libro está diseñado no solamente para los maestros, sino también cuando fue hecho pensando también en las personas que quieren aprender, que tienen hambre de la palabra del Señor. Al terminar de leerlo, usted va a poder estar seguro de conocer el fundamento básico de la fe cristiana. Para poder adquirirlo, adquiéralo a través de Amazon. Usted va a poder ir a Amazon y adquirirlo, o puede también pedirlo a la librería de la obra de Orange. El número de teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Aquí se los presento sabiendo que estoy poniendo delante de ustedes un material que va a ser de gran bendición, no solo para los maestros, sino para todo aquel que tiene el deseo y el propósito de aprender las bases fundamentales de la fe cristiana. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Carmen Alicia Buendía. La semana pasada tuve cita con el oncólogo y me confirmó por 5º año mi sanación total de cáncer. El Señor me sanó aquí en la obra de Orange. Un carro me atropelló, me abrió la cabeza y estaba en el hospital y una enfermera de allí me dijo, ¿sabes? Lo que te pasó fue muy fuerte, era para que ya estuvieras muerta. El 1 de marzo mi niño se me cayó del 2º piso, se quebró el cráneo. Aquí está el niño, como si nada. Estuve 15 días en coma, completamente en coma.
corrían a mi esposo, le decían váyase, ella no va a despertar, porque ella se va a morir. Y ahora fue el día grandioso, hermanos, que aquí estoy para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Y que amo mucho a mi pastor, porque hermanos, aquí hay palabra, aquí hay sanidad y Dios contesta nuestras oraciones. For the past 2 years, I was working really hard to get accepted to my dream school, and I went to the prophetic line. A week later, I got a call from a school that I got accepted. Mi mamá tenía un tumor por aquí en la garganta y los doctores le dijeron que lo llevaran para la casa porque ella ya no tenía cura, le quedaban 3 días de vida. Y ahora mi mamá tiene 5 años gozando de buena salud porque Dios tiene la última palabra. Traía mucho odio, mucho rencor, mucho resentimiento contra mucha gente que a mí me había hecho mucho daño, pero mucho daño. Que ahora ya todo ha cambiado, todo es diferente, he recibido bendiciones. Yo soy jardinero, yo duré 12 años que mi negocio no caminaba para nada y empecé a honrar al Señor. Hermano, solo quiero decirles que hoy el Señor me ha bendecido en abundancia. Ahora tengo que decir a los clientes que me esperen porque no tengo tiempo de trabajar. Yo llegué con mi matrimonio destruido aquí. Yo ya estaba separada de mi esposo. Mi matrimonio se restauró el día de que yo iba a dar a luz y me dijeron que mi bebé ya no le latía su corazón. Y aquí está la prueba de que el Señor cumplió su bendición. Yo estaba padeciendo que se me corta la respiración en las noches, pero gracias a mi Señor estoy sana. Hace 6 meses el papá de mis hijos me los quitó. Él puso que yo me había robado a mis hijos y era un caso un poco imposible para mí para recuperarlos. Apenas yesterday agarré a mis hijos para atrás. Me despidieron de mi trabajo y no encontraba trabajo. Me llamaron de un trabajo. Me ofrecieron más paga, menos horas. En el 2010 me detectaron trombosis pulmonar. El domingo dijo el pastor que pasáramos por nuestra sanidad y yo pasé y fui liberada. Y me hicieron MRI y mi sangre salió limpia y me dijeron que no tengo nada, que no tengo ya más coágulos de sangre en los pulmones ni en mis piernas y que estoy libre de todo. Yo pasé muchos años con mucho dolor en mi columna. Entonces yo cuando entré a la iglesia aquí, entré así, con el pie que no lo podía. Entonces cuando recibí palabra, llegué a mi asiento, me arrodillé, le di gracias al Señor y empecé a brincar y hasta la fecha yo no tengo dolor y ya no fui con el doctor. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos y estamos asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad me acerco a ustedes para presentarles nuestro nuevo trabajo, el libro Interpretación de Sueños y Visiones. Estamos convencidos que esto es lo que usted estaba esperando para poder discernir, para poder interpretar y comprender mejor los sueños, las visiones y las parábolas del reino de los cielos. Esta es nuestra nueva versión amplificada de las sombras, tipos y figuras para todas aquellas personas que tienen el deseo de mejorar y perfeccionar su habilidad de interpretar el mensaje de Dios por medio de los sueños y de las visiones. Este libro usted lo puede adquirir llamando a la librería de La Obra de Orange. El teléfono a llamar es el área 714-285-0020. Lo repito, área 714-285-0020. También usted puede adquirirlo solicitándolo en Amazon. Búsquelo en Amazon. Amazon lo ha publicado para toda América Latina y para el mundo entero. No deje de adquirirlo porque estamos convencidos que este trabajo va a ser de gran edificación
para su vida espiritual. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio. Nuestra nueva dirección es 2727 Campus Drive en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Esa es la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. Fui con el médico y me dijo, tú no tienes cáncer. Y el doctor me dice, ya no más estudios, tú estás sana. Aquí dice que tengo cáncer de la próstata. El jueves pasado fui al doctor y estoy sanado. ¡Soy sano! ¡Soy sano! Yo, hermanos, tuve cáncer el 2 de febrero. Hace 3 años, casi 3 años que llegué aquí y vine con cáncer de seno. Y venía yo muy afligida, pensando que me iba a morir, porque el médico me había dicho que estaba muy avanzado el cáncer. Y yo vine aquí a este lugar y de repente el pastor me habló y me dio una palabra y me dijo, hijita, tú no vas a morir, tú vas a vivir. El cáncer no te va a matar. Y yo lo creí. Yo creí esa palabra y me aferré a ella. Y de repente fui con el médico de nuevo y se sorprendió tanto el doctor que me dijo, o sea, se puso la mano en la cintura, llamó a otra doctora y me veían, no podían creerlo. Y me dijo, tú no tienes cáncer, tú no tienes nada, estás sana. Y a los pocos días me llegó un documento diciendo que yo no tenía cáncer. Yo estaba, estoy sana para la gloria de Dios. Resulta que sentí una bolita en mi pecho. Al día siguiente fui al doctor. Y entrando a la oficina del doctor, él revisa todo mi historial. Me pregunta que si en mi familia hay historial de cáncer. Entonces él me dice que en los resultados no solamente resulta que tengo una bolita en un pecho, sino que en ambos pechos tengo nódulos, bolitas de diferentes tamaños, diferentes medidas. Cuando el pastor entra, a veces se va directo a la palabra, pero en esa ocasión recuerdo muy bien que él entró, se quedó parado en el púlpito y solo se la pasó observando. Y lo que recuerdo que dijo él es que él percibía un ataque, pero que el blanco de ese ataque eran las mujeres y que esas mujeres estaban siendo atacadas por el enemigo con diagnósticos de cáncer, con problemas en los pechos. Regresé al doctor, me mandó a un segundo ultrasonido. A los pocos días regreso y el doctor me dice,
que Él nos explica cómo pasó, nos explica qué sucedió, pero los nódulos o bolitas que tenía yo en mis pechos no habían aumentado en tamaño, sino al contrario, habían bolitas que habían desaparecido. Y él feliz, contento, me dijo: ya no más estudios, tú estás sana. Hace un año me diagnosticaron con cáncer. Aquí está la prueba. Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los ministerios sobre el final de los tiempos, asociados con Christian International Ministries. En esta oportunidad quiero tomar en consideración que en nuestra congregación, la Obra de Orange, nosotros tenemos otras iglesias o congregaciones en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en América del Sur, desde el Perú, Colombia, personas que de una forma u otra están asociadas o ligadas a nuestro ministerio. Y no sé si fue por razón de la pandemia, sí sé que fue por voluntad de Dios, pero para mi sorpresa tenemos muchas personas, muchos hermanos nuevos, personas que vienen del catolicismo, y eso nos da mucho gusto y mucho agrado, personas que también tal vez vienen de algunas otras congregaciones, aunque no ha sido nuestra intención pescar en pecera de ninguna manera, pero bueno, algunos han venido y nos visitan también algunos amigos, especialmente hermanos de Ministerios Llamada Final y de otros ministerios afines. Pero he notado algo, he notado que hay muchas personas nuevas, caritas nuevas que veo, y muchas veces lo oyen a uno enseñar y uno muchas veces expresa cosas asumiendo que todas las personas nos han escuchado, pero es que ya son más o menos unos 32 años más o menos de predicar el evangelio como pastor, ¿verdad? Y a veces tengo que tener la humildad de reconocer que hay que volver a repasar algunas cosas, o por lo menos volver a presentarle algunas de esas enseñanzas básicas y elementales a las personas nuevas que están llegando, porque a veces uno dice palabras o presenta argumentos asumiendo que las personas nuevas que me están oyendo ya lo saben, pero no, fíjese que son nuevos, y por eso, por respeto a ellos, por consideración con los nuevos y también con los que no son nuevos, pero que tienen un poquito de deseo, de hambre, que tienen el anhelo de profundizar más y de conocer más acerca de Cristo y acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia. Creo que en honor a esa situación y tomando en cuenta, tomando en consideración esa gran posibilidad, quiero hoy abordar un tema que parece sencillo y tal vez para algunos me van a decir, son los pollitos, dicen, ¿verdad? Pero creo que es necesario que afinquemos, que podamos consolidar las bases doctrinales que nosotros tenemos. Para mí la enseñanza de hoy consiste más en entender la prueba, en entender lo que significa la prueba, lo que es una prueba, y en entender el propósito de esa prueba, qué es lo que Dios busca cuando prueba, cuando permite que alguien o una congregación o un ministerio sean probados. ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Por qué es que Dios permite esas cosas? Porque la gente dice, ¿por qué Dios permite el coronavirus? La gente dice, ¿por qué si Dios está en control? ¿Por qué permitió que se muriera tanta gente? ¿Por qué permite los terremotos? ¿Por qué Dios permite el tsunami? ¿Por qué Dios permite que pasen estos abortos? Y es porque muchas veces la gente no entiende los pensamientos de Dios. La Escritura dice que así como están de distantes los cielos y la tierra, así de distintos y distantes son tus pensamientos de mis pensamientos. Tratando de ser humildes delante del Señor, vamos a tratar de presentarles a ustedes tal vez un glance, como dicen en México, una manito de gato que le dé la idea a usted
de por qué pasan estas situaciones, ¿verdad? Quisiera comenzar, no sé si son hermanos nuevos, tienen que comprarse una Biblia. Y yo tengo una coleccioncita por ahí de Biblias que a través de muchos años he ido poniendo ahí en la estantería, en todos esos anaqueles que usted mira por ahí. Hemos colocado las Biblias y todas tienen algo interesante. Debo decirle que no existe ninguna traducción perfecta. Recordemos que la escritura originalmente en el idioma que se escribió, en el hebreo antiguo, desde el tiempo de Moisés. Dicho sea de paso, no es el mismo hebreo del día de hoy. Se le parece mucho, pero no es el mismo. Entonces, desde ese tiempo, la cultura, la historia, todas esas facetas que operan dentro de una cultura sacerdotal como era Israel, tienen conceptos muy diferentes, conceptos sacerdotales, conceptos espirituales, conceptos del reino de los cielos, que son muy distintos a los conceptos terrestres que implica la filosofía, que implican las matemáticas modernas, lo que implica pues todo ese conocimiento del ser humano que hasta el día de hoy nos lleva a lo digital, a la computadora, al Wi-Fi, nos lleva al 5G y todo ese montón de cosas de las que estamos disfrutando el día de hoy. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta cuando leemos la palabra del Señor. Bien, para comenzar, quisiera que usted fuera a su Biblia, al libro de Génesis capítulo 1, y vamos a leer el verso 1 y 2. No le va a costar encontrarlo. Es la primera página de la Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1. Vea qué fácil se la pongo, facilita. Verso 1 y verso 2. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? En primer lugar, pareciera que aquí hay una incongruencia. Por eso las personas indoctas, las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, nadie puede comprender este libro, ni el filósofo, porque si los filósofos lo entendieran, se hubieran arrepentido. Si Jean-Pierre Sartre, el existencialista, hubiera tenido el Espíritu Santo, no hubiera salido con las filosofías que salió y todo ese montón de filósofos que para qué los menciono. Hay que tener el traductor de este libro. El traductor se llama el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo, va a empezar a encontrar defectos. Usted se imagina que aquí hay una incongruencia, aparentemente. Cuando uno termina de leer por muchos años la Biblia, se empieza a dar cuenta que no hay ninguna incongruencia, que todo está ahí a propósito. Es una mente, Pablo decía, cuán insondables son tus juicios y cuán inescrutables son tus caminos. No quisiera entrar en los aspectos del Dios increado esto porque ustedes la mayoría son nuevos, entonces ¿para qué vamos a hablar de ese tema ahorita? Pero para el común denominador de las personas, la gente común como yo, necesitamos que nos explique un poquito por qué esta incongruencia aparente. ¿Dónde está la incongruencia? En que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y de pronto en el verso 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. O sea que cuando Dios crea algo, lo crea en desorden. No es que Dios es un Dios sabio, no es que la sabiduría infinita de Dios, ¿cómo es que crea algo en desorden? No hay ninguna incongruencia. Es que permítame explicarle con sencillez y con una humildad sincera que quiero tener en mi corazón. Lo que sucede es que del verso 1 al verso 2 pasaron
desfilaron millones de años. El verso 2 no está hablando del momento en el que Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando de otro tiempo que millones de años después está hablando del final de esa tierra que Dios creó. Es más, dentro de las Biblias que le mencioné, tengo una muy interesante. La Biblia en español dice Dake. Creo que se pronuncia Dake. Es porque el autor, me parece que tiene un nombre en inglés, se llama Finis Jennings Dake. Y por eso se llama la Biblia Dake. Es una Biblia de estudio. Si usted la ve, pues está gruesita. Y es porque pone aquí, comparte su pensamiento. Me gustaría que revisáramos un momentito lo que dice él de esto que yo le estoy diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo le estoy diciendo a usted que en el verso 2, y la tierra estaba desordenada, era porque ya ahí el verso 2 está hablando del final. El verso 1 habla del principio. El verso 2 habla del final. El verso 1 habla del primer día. El verso 2 habla de los últimos días de esa tierra, de esa creación. ¿Ok? Mira qué interesante, porque aquí dice literalmente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él hace un comentario aquí. Aquí lo tengo bien marcadito, ¿verdad? Bien marcadito, porque aquí dice, la tierra en caos, fin del primer estado perfecto de la tierra y primera carrera pecaminosa a causa de la rebelión de Lucifer, derrocamiento del mundo de entonces. O sea que ya los teólogos, los verdadera gente que estudia, no esa gente que sale que no saben nada, que dan solo la apariencia de que saben mucho, pero no saben nada. No. Estamos hablando de gente que sí fueron verdaderamente a estudiar. A esto no les regalaron el título. Esta gente fue a estudiar. Es que hay gente que tiene títulos que se los regalaron a esas universidades chafillas que hay por ahí, ¿verdad? Eso ni les haga, no pierda su tiempo. Esta gente estudió. Y está viendo usted que le llaman la tierra de Lucifer. Qué interesante. Verso 2 empieza la creación de esta tierra, pero arranca de la tierra de Lucifer. Aquí dice, la tierra de Lucifer. Le recomiendo, búsquela. Si no tiene, puede llamar a la librería de la obra de Orange y decir, mire, yo quiero adquirir esa. Y esto tiene ya varios años de acompañarme, ¿verdad? Quiero ver cuál es esa Biblia de la que está hablando el hermano Andy, ¿verdad? Y se llama Biblia de Referencia Dake. Se lo pongo así que le brille ahí para que vea bien, ¿ok? Dake. Bien, ese es el apellido del Señor, ¿ok? La tradujeron al español. Pero me llama la atención, y escogí para decirle que los teólogos a esta creación que fue hecha en esta misma tierra, nada más que fue anterior, está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. Ese fue cuando comenzó. Pero en el verso 2 dice, estaba sin orden y vacía. Ahí es ya los últimos días. ¿Cómo terminó? Entre el verso 1 y el verso 2 pasaron millones de años. Y la mayoría de teólogos están de acuerdo en que esta tierra fue una tierra que se le entregaron a un Adán de ese tiempo, a un hombre de ese tiempo, a un administrador de ese tiempo que se llamaba Lucifer. Hablando de esta cuestión de Lucifer, quiero decirle que se está refiriendo a un ser caído, pero está caído, pero no estuvo caído siempre.
Hubo un tiempo que no estaba caído. Para entenderlo, como esto es el ABC, ¿verdad? Sería bueno que fuéramos al libro de Isaías. Isaías capítulo 14 nos habla de este gran personaje. Isaías capítulo 14, si usted lee el verso 12 conmigo, está hablando de este ser. Por eso se llama la tierra luciferiana, se llama la creación luciferiana. Así le dicen algunos teólogos a la creación de ese tiempo, a la creación que existió entre el verso 1 de Génesis 1 y el verso 2 de Génesis 1. Esos billones de años que hay entre un verso y el otro, ahí existió una creación que los teólogos le llaman luciferiana, y por eso le llamaban a esa la tierra de Lucifer. Entonces, ¿quién es Lucifer? Isaías capítulo 14, en el verso 12, dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta versión que estoy usando no es la DEIC. Esta versión que estoy leyendo ahora es la versión de las Américas. Ojalá que se compre una versión de las Américas de estudio. También se la recomiendo. Puede buscarle el teléfono de la librería, que me imagino que que ya bien trucha los hermanos lo están poniendo, ¿verdad? Entonces, usted va a ver que lucero de la mañana tiene un unito. Ese unito lo dispara a uno. Ve, tiene un unito aquí, lucero de la mañana, y en la palabra mañana hay un unito y lo tira a uno a la bastardilla. En la bastardilla lo que dice es el, que quiere decir el reluciente. Eso es lo que dice la bastardilla. A mí me gusta mucho esta Biblia, esta versión, la de las Américas, porque tiene bastardilla. Acuérdense que todas estas son traducciones, y le acabo de decir que no todas las traducciones son perfectas. Unas tienen unas ventajas o desventajas tal vez, porque unos de los traductores interpretaron ciertas palabras y escogieron ciertas palabras en nuestro idioma en vez de otras, y por eso a veces parece que no dice lo mismo, pero en el fondo dice lo mismo si nosotros la estudiamos. Va a ver que aquí esta palabra, lucero de la mañana, es la palabra el, que quiere decir el reluciente. Si usted va al diccionario Strong, que es un diccionario de traducción, ¿ve? Porque una cosa es traducción y otra cosa es la interpretación. La bastardilla me da la interpretación de la traducción. La traducción dice lucero de la mañana, pero la bastardilla me da la interpretación de la traducción y dice que es el, que quiere decir el reluciente. Yo lo voy a investigar por aparte y yo quisiera que ustedes también se acostumbraran a ir indagando más. Indague, investigue, busque. No nos quedemos en la mediocridad de una información incompleta. En el diccionario Strong y también en el diccionario del doctor Spiro Zodhiates, hay un trabajo del doctor Zodhiates que se llama The Complete Study Bible. The Complete Study Bible. Ahí viene esto que yo le voy a decir. Aquí dice palabra número 1966 del diccionario Strong, el the shining one, el reluciente. Y dice, la Vulgata Latina lo traduce por Lucifer. La Vulgata Latina. Entonces es posible que en todas las Biblias católicas usted va a ver la terminología Lucifer. ¿Por qué yo no utilizo la palabra Luzbel? Aunque en el ministerio donde yo estaba antes, mi maestro a cada rato decía Luzbel, 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 porque él fue enseñado así.
Él viene de Guatemala y entonces allá el ministerio donde él creció, donde él se desarrolló, pues el apóstol, el doctor apóstol ese, les enseñó a todos sus pastores que era Luzbel, Luzbel. Pero está bien que lo diga, yo no creo que hay pecado en decir Luzbel en lugar de decir Lucifer, ¿verdad? No, no. Lo que yo quiero es que entendamos que si utilizamos la palabra Luzbel, estamos utilizando una terminología cabalística, la cabala o la cabalá, que es el esoterismo o la brujería judía, con toda esa gematría que usan y todo. Entonces, si yo tengo que estar consciente que si voy a usar la palabra Luzbel, estoy utilizando una palabra cabalística, un término cabalístico, solamente que tengamos claridad de que eso viene de la brujería judía. Entonces, a veces es mejor utilizar las otras terminologías que no vengan de ese tipo de, ¿qué le voy a decir?, de fuente de información. Bueno, aquí dice que Lucifer, y aquí, por eso es que aquí dice luciferiana, aquí no habla de Luzbella ni Luzbel, aquí dice Lucifer. Pienso que es la terminología más correcta sin querer decir que la otra no se debe usar. No estoy diciendo eso. Pero entonces, quiere decir que ese lucero de la mañana dice, ¿cómo has caído del cielo? O sea, que cayó del cielo. Eso indica que hubo un tiempo que estaba de pie. Hubo un tiempo que he was standing. Hubo un tiempo que él estaba correcto en su posición. Aquí está empezando a hablar de cuando se cayó. Pero hubo un tiempo que no estaba caído. Hubo un tiempo que estaba operando correctamente y funcionando correctamente hasta que cayó. Y cuando cayó, entonces el profeta dice, ¿cómo has caído del cielo? Y dice que cayó del cielo. Esto tenemos que comprenderlo. ¿De dónde cae? ¿De dónde es que viene? Del cielo. Él cayó del reino de los cielos. Pero le insisto, si cayó, es porque antes no estaba caído. Antes no estaba caído. Mucho se parece, y quizá es muy interesante que nosotros comparemos esto con el caso del querubín de Ezequiel capítulo 28. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, le doy tiempo que lo busque. En el capítulo 28, verso 12 en adelante del libro de Ezequiel, se nos habla de un ser muy parecido a este. Este es un lucero, el lucero resplandeciente de la mañana. Este es un esplendor. Esta es una creación de las luces. Este es un lucero de la mañana. Ahí le dice lucero. Lucifer es un lucero, ¿ok? Pero también le ocurrió lo mismo a un querubín. Este querubín lo vamos a encontrar en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Por muchos años enseñé esto, hace tanto tiempo que ni me acuerdo. Pero quiero insistirle que está en la misma posición del lucero. El lucero cayó porque hubo un tiempo que no estaba caído. Hubo un tiempo en el que el lucero estaba de pie, pero se cayó. Pero acordémonos que las caídas del cielo no quiere decir que se tropezó y se desnarizó. Quiere decir que pecó, que cayó de la gloria, que cayó de la posición de gloria y de honor que Dios le había dado. Entonces nos encontramos una ilustración de ese acontecimiento. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, dice el verso 12 en adelante, donde dice aquí, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios.
Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. O sea que cuando fue creado este querubín, y por el querubín se puede deducir cómo había sido el lucero. Cuando fue creado, estaba perfecto. No se había caído. Estaba perfecto. Por eso se llama el sello de la perfección. El sello de la perfección. Notemos que el sello de la perfección denota, según lo dice la bastardilla, porque cuando dice el sello de la perfección, tiene un hito en perfección y lo manda a la bastardilla. Dice, el que sellaba un diseño. Este querubín, al igual que el lucero, fueron el prototipo de una creación angelical. Aquel fue el prototipo de una creación de luz. Este es el prototipo de una creación angelical. Amados hermanos, fíjense que tengo un poquito de calor. ¿Podría estar alguien de tenerme la consideración de ponerme el aire acondicionado? Por favor, es que aquí en mi casa se pone caliente. Bueno, entonces, dice aquí, el que sella un diseño, o sea, era el prototipo. Usted sabe que antes de hacer un carro, las fábricas primero elaboran o producen un prototipo para hacerlo, para probarlo. Y si ese prototipo queda bien diseñado, entonces del prototipo sacan todos los demás, sacan todos en serie. O sea, lo que quiere decir el sello de la perfección es que no era una creación en serie, era una creación exclusiva, lo mejor de lo mejor. Eso era el sello de la perfección. Pero dice aquí, en el Edén estabas, en el huerto de Dios. Y le dice en el verso 14, si usted lo está leyendo, dice, tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. O sea, no se había caído. Andabas en medio de las piedras de fuego. Y le dice el verso 15, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. Mucha gente dice, ¿por qué Dios hizo malo a Satanás? Fíjese que a Satanás Dios no lo hizo malo. Satanás se hizo malo él solo. Satanás se echó a perder él solito. El propio Satanás tomó la decisión de caerse, tomó la decisión de salirse de la posición de gloria en que Dios tenía a ese querubín. Pero al principio fue perfecto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces quiere decir que Dios no lo hizo malo. Dios lo hizo perfecto. Él solo se echó a perder, él solito. Ahora, hay otros temas que se derivan de esta aseveración, pero eso los podemos dejar para otro estudio, ¿verdad? No quiero desviarme de que Dios lo hizo perfecto y de que Él se echó a perder Él mismo. De que hubo un tiempo en el que Él comenzó bien. Hubo un tiempo que Él empezó a trabajar de la manera que Dios le había programado que lo hiciera. Pero hubo un tiempo en el que, habiendo trabajado bien, cambió. Dejó de ser la luz verdadera. Dejó de ser
el que iluminaba la creación con la luz de Dios. Y cuando Él empezó a brillar con su propia luz, la iniquidad que estaba en Él fue lo que proyectó su luz. Todos los valores, las costumbres y el espíritu contrario a lo que Dios le había encomendado a Él. Entonces, yo lo que quiero insistir es que comenzó bien. Él comenzó bien. Lo que pasa es que de camino se echó a perder. De camino traicionó a Dios. De camino cambió. Y esto lo podemos ver con claridad si estudiamos un poco el libro de Salmos. Hay un salmo que para mí es muy aleccionador. Vaya conmigo, por favor. Quiero que vayamos al Salmo 42. Aquí lo tengo. Salmo 42. En el Salmo 42, si lo tiene, quiero que vaya conmigo a leer el verso 7. Dice el verso 7. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Todo comenzó con la murmuración. Por eso Dios detesta a los murmuradores y a los chismosos. Dios le va a dar una castigada a los murmuradores y a los chismosos, porque ellos son la resemblanza de Satanás. Así, es más, usted va a ver en Ezequiel 28 que ese Satanás dice que hacía contrataciones. ¿Cómo contrataba a la gente? Murmurando. Los iba y los convencía. Ahora vamos a ver el verso si usted lo quiere leer, ¿verdad? Pero dice aquí, todos los que me odian murmuran. Entonces hay una murmuración. Entonces en Ezequiel 28, en el libro de Ezequiel 28 podemos ver con claridad. Cuando dice Ezequiel 28, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el diamante, y ya ustedes lo que leíamos, ¿verdad? En el Edén estabas, en el huerto de Dios, en el verso 13, y habla de las piedras de fuego, y el verso 14 dice, tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios. Pero quiero que vea que dice en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ezequiel 28, 17. Dios no lo había creado así. Él se enalteció solo. Se llenó de orgullo. Se llenó de vanagloria. Se llenó de pura vanidad. Por eso dice, se enalteció tu corazón. ¿Usted no ha visto gente así? Enaltecidos, vanagloriosos, y que muchas veces la demás gente son solo, y les dicen idiotas, les dicen estúpidos, les dicen animales, porque ellos están enaltecidos, porque ellos se creen mejor que Dios. Esto fue lo que le pasó a esta creación. Pero qué interesante ver la repetición. Eso está pasando con la humanidad el día de hoy. Pablo le enseña a Timoteo en el capítulo 3 de segunda de Timoteo, desde el verso 1 en adelante, que en los últimos días esto va a pasar. En los últimos días la gente va a hacer esto. En los últimos días vienen tiempos difíciles, le dice, porque los hombres se volverán amadores de sí mismos, vanagloriosos. Está diciendo aquí que él se enalteció, van a ser gente enaltecida, orgullosa, irreverente, faltos de respeto, no conocen ni respetan a nada, ni respetan a nadie, porque esa es la naturaleza de Satanás.
Cuando usted los oye enalteciéndose y menospreciando y pisoteando y majando a los demás, es porque eso lo hizo él. Destruyó su propia tierra. Destruyó su propia creación. Destruiste tu propia tierra, le dice. Mataste tu propia gente. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso dice, yo, aquí le dice, se enalteció tu corazón, verso 17, ahora volví a Ezequiel capítulo 28, y dice el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entonces quiere decir esto, para no ir muy lejos, lo que esto quiere decir es que él solito se echó a perder, y aquí en el Salmo 42 aprendemos, porque toda la Biblia tiene los misterios aquí en ella misma. Dice, todos los que me odian murmuran a una contra mí. Cuidado con la murmuración. Traman hacerme daño diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Eso es lo que decían del Señor. Eso dijo él de Dios. ¿Sabe qué dijo? Dios está endemoniado. Así se ganó a la gente murmurando contra Dios, diciéndole a la gente en murmuración a las espaldas del Señor. Andaba contratando a la gente, diciéndole Dios está loco, diciéndole Dios está endemoniado, diciéndole Dios es injusto, diciéndoles Dios es malo. Así se los ganó. Por supuesto, como él era el manager de la creación, acuérdense que era la tierra de Lucifer en el capítulo 1 de Génesis, en el verso 2, la tierra de Lucifer, es lo que dice aquí, la tierra de Lucifer. ¿Cómo logró hacerle una revolución a Dios en contra? Contratando a la gente, como lo hizo el sello de la perfección, murmurando, mintiendo, levantando calumnias, presentando a Dios como un Dios malo, sanguinario, sin amor. Eso es la contratación. Una contratación es un convencimiento, nos vamos a poner de acuerdo, hacemos un contrato, vamos a hacer tal cosa. La silla de los escarnecedores. Ahí comenzó la silla de los chismosos, la silla de los murmuradores. Pero dice aquí, todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no se volverá a levantar. O sea, le desean a uno la muerte. Sigue el verso, el que sigue, verso 9. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Qué tremendo entender lo que es el calcañar. Hubiera traído una ilustración. El calcañar es la parte de atrás, de atrás del pie, el talón. Ese es el calcañar. Levantó el calcañar, ¿ok? Ahí está diciendo, contra mí ha levantado su calcañar. Pero la palabra calcañar es la palabra aakeb en hebreo. La palabra aakeb es la número 6119 del diccionario Strong. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué quiere decir calcañar? En hebreo quiere decir la retaguardia del ejército. ¿Qué fue lo que hizo? Utilizar la parte de atrás del ejército, la retaguardia, para que se rebelara y atacara a Dios por la espalda. Atacara a Dios desde la parte de atrás.
una tercera parte, dice el capítulo 12 de Apocalipsis, que él arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas, de los luceros. Por eso es que usa estrellas, porque eran luceros. Y él era el lucero resplandeciente de la mañana. Esa es la parte del calcañar, es esa. Puede ponerla ahí para que ilustre un poquitito, ¿verdad? El calcañar es como el talón ahí, ¿verdad? Eso es lo que se entiende bíblicamente, ¿verdad? Es la parte de atrás, déjeme decirle, bíblicamente lo que esto quiere decir es que es la parte de atrás, ¿ve? Es esta parte, la que está aquí, vamos a ponerla en aumento, esta parte de aquí. Entonces el ataque vino por detrás, fue un ataque a traición. Eso es lo que esto lo que quiere decir es un ataque a traición, un ataque por la espalda. Por eso la murmuración, las murmuraciones se hacen por la espalda. Cuando no está el pastor, están hablando en contra del pastor. Cuando no está el hermano Andy, ahí están hablando a las espaldas del hermano Andy. Y también el calcañar es de 5G, es un teléfono celular. La gente muchas veces utiliza el teléfono celular como que fuera el calcañar de Satanás para andar murmurando a escondidas, a la espalda, en las tinieblas y la oscuridad, traicionando al líder que Dios puso. Esto es importante entenderlo. Es importante. Por eso la palabra calcañar es esencial. Y es la palabra 6119 del diccionario Strong y significa the rear of an army. The rear of an army. La parte, o esa es la retaguardia de un ejército. Rear es la retaguardia. Entonces, todo lo que quiere decir esto en ese lenguaje es que hizo contrataciones, contrató, convenció, hizo pacto con la retaguardia del ejército, es una tercera parte de los ángeles de Dios, y atacó a Dios por las espaldas. Tenemos más que explicar de esto, pero no me quiero detener porque yo sé que si nos ponemos a hablar de esto, se nos van las horas hablando aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo lo que quiero decirle es que mire lo que hizo alguien que comenzó bien, alguien que estaba bien, alguien que comenzó derecho, de pronto se fue torciendo. Él solito, Dios no lo hizo malo, se hizo malo él solo. La iniquidad que estaba en él. Por eso es que es tremendo que aprendamos. Mucha gente puede haber comenzado bien y terminan torcidos. Esto también es ilustrativo. Me lo ilustra el Salmo 55. Si usted quiere acompañarme, por favor, Salmo 55. Salmo 55. Dice, verso 12 y 13. Salmo 55, verso 12 y 13 dice, porque no es un enemigo el que me reprocha. Le estaba reprochando. Es que usted me puso a trabajar. Y le va a dar esto a los de la iglesia que son unos mensos. Y le va a dar esto a los de la iglesia que son unos idiotas. Le va a dar esto a los de la iglesia que son unos estúpidos. Le dan esto a los de la iglesia. Y empezó a reclamarle a Dios el plan que Dios tenía. Dice aquí, ¿verdad? Pero no es un enemigo el que me reprocha. Si así fuera, podría soportarlo. Ni es uno que me odia el que ha alzado contra mí, el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros, que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. La traición. Por eso yo sé que no le puede ir bien a los traidores. Con tus ojos verás la
paga de los impíos. Y a veces uno se desespera porque dice, Señor, ¿dónde está tu justicia? Quiero decirle, hay que tener paciencia, hay que tener calma. Dios tiene su plan de cómo va a hacer las cosas. Dios. Es que es importante. Aquí dice que el íntimo amigo, le dice el verso 13, mi igual. Y volvemos al asunto de la bastardilla. Mi igual tiene un unito y lo tira el unito a la bastardilla y la bastardilla dice, sino tú, un hombre de acuerdo a mi rango. Un hombre de acuerdo a mi rango es el que me traiciona. Por eso dice, si me lo hubiera hecho alguien que no conozco, lo entendería. Si me lo hubiera hecho alguien que jamás en mi vida ha estado en mi presencia, yo lo soportaría. Pero tú, mi íntimo, el que se sentaba a mi derecha, el que la gente pensaba que iba a ser mi sucesor, tú has levantado el calcañar. Tú, dice aquí, mi íntimo amigo, que nosotros que teníamos dulce comunión, ministrábamos juntos. Cuando andábamos en la casa de Dios, nosotros ministrábamos en la casa de Dios juntos. Entonces, qué tremendo. Tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo, nosotros que teníamos dulce comunión. Ese fue el traidor. Todo esto le quiero decir por una cosa. Quizá antes de explicársela, quiero llevarlo a un verso en el libro de Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Todo está en la Biblia. Todo está ahí. Isaías capítulo 28. Mira lo que dice aquí. ¿Ok? ¿Sí lo tiene? Vamos a leerlo. Verso 16. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Esto es interesante porque la gente que conoce de construcción, no necesariamente los que le llaman aquí en Estados Unidos los general contractors. El general contractor es, como dice, es general, tiene un conocimiento muy general. Estoy hablando de los grandes constructores, de la gente que puede construir, diseñar y construir una bóveda de piedra. Y es que la bóveda de piedra no tiene argamasa ni cemento. Su propio peso hace que no se caiga. Por eso hay una piedra en la bóveda que se llama la piedra angular. De esa piedra depende la estructura. De esa piedra depende la armazón. Sin esa piedra se cae toda la estructura de la bóveda. La bóveda es el cielo, ¿verdad? Los que tal vez han entrado a un auditorio, donde hay bóveda, me lo puedan entender. Tiene un efecto acústico extraordinario. Los que hemos entrado de una manera u otra en una catedral, ¿verdad? Hay gente que por ignorancia critica las catedrales porque no saben, ¿verdad? Porque la lengua se mueve porque no tiene hueso, ¿verdad? Pero el trabajo que se requiere en hacer esas cúpulas, esas bóvedas, ¿verdad? Requieren una piedra en el centro, angular. Todo lo van sosteniendo con palos, pero cuando ponen la piedra angular, quitan los palos y ¡plum!, el mismo peso de la bóveda sostiene la bóveda. Esa es la piedra angular. Si esa piedra se derriba, se derrumba, se cae toda la estructura. Y Jesús es la piedra angular.
Eso es lo que quiere decir aquí. Está hablando de Jesús. Le está diciendo a ella aquí, pongo un fundamento, el fundamento en Sión, una piedra fundamental. Dice, una piedra, pero dice probada. Note que dice probada. Y después, la primera cualidad a la que se refiere de esta piedra, antes de cualquier otra cualidad, es que la piedra fue probada. Esa es la que más importa. La primera cualidad. La condición más importante de esta piedra es la primera que tiene. Probada. Y dice angular. Ya estoy diciendo, qué tremendo. La piedra angular es el centro de todo. Dice preciosa. Es Cristo Jesús. Fundamental. Y por último dice, bien colocada. Pero note que antes de estar bien colocada fue bien probada. La gente quiere al revés. Quiere que los coloquen sin probarlos. La gente no ha entendido por qué es que Dios prueba. Porque los primogénitos comenzaron bien, pero terminaron mal. Las creaciones de los primogénitos. Hay que entender un poquitito cuando en el libro de Hebreos nos habla del monte Sión. Ahí donde está la nueva Jerusalén, está la Jerusalén celestial, disculpe, la Jerusalén celestial. Y habla de miriadas de ángeles. También habla de la congregación de los primogénitos, los redimidos primogénitos. Hay que redimirlos. ¿Por qué? Porque Lucifer fue un primogénito, pero se echó a perder. Caín y Abel. Caín fue el primogénito, se echó a perder. Por eso es que Dios, en muchos pasajes de la Escritura, a la hora de bendecir al primogénito y al otro, que no es el primogénito, Dios cruza las manos. El primogénito tiene un problema. Es muy propenso a perderse. Como es el primero, él piensa que es el papá de los tomates. Y entonces se llena de vanagloria y de orgullo. Por eso tienen que probarlo. Aquí está hablando de Jesús, la piedra fundamental de la estructura de la iglesia. La iglesia, la novia de Dios. Interesante esto. Dice aquí que Él primero es una piedra probada. Y después dice que es preciosa. Claro que sí. Pero ¿dónde la probaron? En el martirio. En la muerte y muerte de cruz. En la cruz del Calvario. Calumniado. Traicionado. Pero Él no cambió. Ese no es de los que cambió. Ese es de los que se mantuvo. Por eso dijo, este es mi Hijo amado, en el que me he complacido. Este es el Hijo de mi Edén. Este es el Hijo de mi deleite. Este es el Hijo de mi agrado. Porque este no es de los que cambió. Este se mantuvo desde el principio hasta el fin, y por eso Él es el Alfa y la Omega. El primero y el último. Por eso es interesante entender por qué Dios prueba las creaciones. Y pregúntese, si probó a Jesucristo, con más razón lo va a probar a usted. Con más razón me va a probar a mí. Antes de que lo coloquen, antes de ser bien colocado, hay que ser bien probado. Primero hay que ser probado para que después lo sean colocado. Primero probado para llegar a ser colocado.
No puede haber colocación si no hay prueba primero. Pero la iglesia tiene otra idea. Ha sido enseñada en que no vamos a pasar por la tribulación. No vamos a ser probados. Ese no es el pensamiento de Dios. Esa no es la mentalidad de Dios. No es que este montón de creaciones lo que hicieron fue echarse a perder. Y Dios no va a permitir que la iglesia se le eche a perder. Por eso yo sé que la iglesia tiene que pasar por la prueba. Los cobardes son los que andan huyendo. Los aguaos, esos son los que se rajan y cambian. Pues qué tremendo. El sello de la bestia, el contrato de la bestia, las contrataciones de la bestia. Y el que no se deje marcar el número de la bestia no podrá ni comprar ni podrá vender. Si quiere comprar, si quiere vender, si quiere ser parte del sistema terrestre, tiene que dejarse marcar. O sea, tiene que cambiar. Eso es lo importante que tenemos que entender de este asunto. Mire, me gusta que dice, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, es la última. Todo termina con la colocación. Todo termina con la posición. Todo termina con la posición de gloria que Dios le va a otorgar al que comenzó probando lo primero. No le podemos huir a la prueba. Pero nos han enseñado una mentalidad, no vamos a pasar la tribulación. La iglesia se va a ir antes. ¿Y cuándo la van a probar? Lo que yo estoy viendo aquí es que tiene que haber una prueba para que lo puedan colocar a uno en la posición de gloria que Dios ha preparado de antemano para nosotros. No nos van a sentar ahí si no nos prueban primero. Porque ha habido muchos traidores en la historia de la salvación. Muchos que cambian. Muchos que comenzaron como el lucero de la mañana, alumbrando bien, dando la luz de la mañana, anunciando la luz de Dios, iluminando al mundo con la verdad, con la palabra de Dios, con la enseñanza de Dios. Pero con el paso del tiempo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso yo te he expulsado por profano, así le dijo en Ezequiel 28. Yo te he expulsado. Ahí fue la caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, Lucifer de la mañana, hijo de la aurora? Entonces, es interesante entender por qué Dios lo prueba a uno. Es interesante entender por qué la iglesia está pasando la tribulación que está pasando ahorita. Mire, ¿quién puede hacerse el tonto y decir que no estamos pasando tribulación? Mira la gente feliz. Ya se fue el COVID. Ya se acabó. Volvemos a la normalidad. Todavía no. Todavía no. Espérese. Cuando el hombre diga paz y seguridad, cuando el hombre piense en su corazón, ay, ya hay paz y seguridad, y entonces es cuando viene el fin. Esto no se va a ir todavía. Ya le dije yo lo que soñamos, lo que recibimos. Pero sigamos con el tema. ¿Por qué Dios permite la prueba? Porque el lucero se le echó a perder. El lucero de Génesis 1:2, Lucifer comenzó muy bien y terminó diciendo: subiré por encima de las estrellas de Dios y me haré semejante al Altísimo. La apostasía, se tiene que ver bueno, se está viendo la apostasía ahora. Usted ve que hay gente que estuvo en la iglesia y salen ahora apostatando contra Dios. Eso fue lo que hizo Lucifer. Los apóstatas son hijos de Lucifer, hijos del diablo, hijos de Satanás. Y sabe,
no está en nosotros maldecir. No está en nosotros condenar. De eso se encarga Dios, el día de la venganza de nuestro Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es perseverar. No podemos cambiar porque el problema de ellos es que no perseveraron. El problema de ellos fue que comenzaron bien y terminaron mal. ¿Qué pasó? Pues de que desde el principio hasta el final, en algún momento se torcieron. Ellos solo se torcieron y no permanecieron donde Dios los había dejado. Y es por eso que cuando Adán cae en pecado, desobedece y peca, y viene Dios, pregunta, ¿dónde estás? La gente ignorante que de veras dicen cosas por decirlas, porque se les ocurre. Dicen que es que Dios no sabía, Dios, ¿cómo es un Dios tan tonto que no sabía dónde estaba Adán? No, Dios dijo eso para que yo me diera cuenta que Adán ya no estaba donde Él lo había puesto. Adán se había caído, como se cayó el lucero de la mañana que le dijeron, ¿cómo has caído del cielo? O sea, ya no estaba en el cielo, ya no estaba donde Dios lo dejó. Se había caído. Así le pasó a Adán. Adán cuando lo hicieron pecar, cuando le hicieron zancadilla, cayó. Y ya no podía seguir en la posición que Dios lo había dejado. Quiero decirle, para ir acabando con esto, por eso, hoy más que nunca tenemos que entender, estos son tiempos de pandemia, tiempos de prueba, tiempos de peste, tiempos de pestilencia, tiempos de juicio. Estos son el tiempo de las plagas. Lo que está pasando hoy, estamos viviendo el tiempo de las plagas. Se llama tribulación. Aunque lo traten de tapar con un dedo, no se puede tapar con un dedo. Esto es tribulación. Mire cuántos muertos. Y no estoy hablando de muertos allá, fuera de la iglesia. Muertos dentro de la iglesia. Apóstoles que han muerto. Hago una lista de los apóstoles que usted sabe que han muerto. Bishops, obispos que han muerto. Haga la lista. Excusa que por eso están muertos. Y no se diga, pastores. Pastores, multitud de muertos. ¿Quién habla de eso? La iglesia no va a hablar de eso. Pero esa es la verdad. Y ovejitas muertas, ni se diga. Ovejitas ciegas que van siguiendo a ciegos. A ciegos que no saben para dónde van. Y el que sigue a un ciego, el ciego que cae en el hoyo se arrastra a todos los demás ciegos. Eso es lo que está sucediendo. Pues, no, que la iglesia no va a pasar la tribulación. ¿Y cómo se llama? El tiempo que estamos pasando, ¿cómo se llama? Lo tratan de pintar de una forma o de otra, pero se llama tribulación. Aceptémoslo para poder seguir adelante, para poder pararnos en el tiempo profético para el cual nos escogió el Señor. Aceptémoslo entonces. Además, hay una promesa para usted y para mí. Léalo. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Léalo. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré. Mire que, por eso, con esas palabras, ¿por qué se asusta? A menos de que estés en la iglesia de alguien que se cayó, que se torció, que cambió su propósito, que abandonó el propósito, que abandonó la visión ministerial que Dios le dio. Alguien que haya abandonado la comisión que Dios le encomendó para los últimos días.
ahí sí. Por eso me pregunto, ¿por qué será que la gente no quiere aceptar la realidad de lo que está sucediendo el día de hoy? Porque muchos de ellos están siguiendo a un guía que está ciego. Y si el guía cayó en el hoyo, ya se lo llevó a todos los demás también. Dice, porque has guardado, léalo, la palabra de mi perseverancia, yo te guardaré. Yo te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es esta? Esa hora que está por venir. Sobre todos los habitantes del mundo para ser probados. Probados. Piedra probada. Iglesia probada. Congregación probada. Ministerio probado. Pastor probado. Apóstol probado. Obispo probado. Todo lo que va a ir a sentarse en la mesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, tiene que ser probado. ¿No fue probado Abraham? ¿No lo probó Dios a Abraham? ¿Y por qué no va a probar a la iglesia? ¿Por qué? ¿No probó Dios a Isaac? ¿No probó Dios a Jacob? ¿No probó Dios a Moisés? 40 años en el desierto, ¿no lo probó? ¿Por qué? ¿De dónde han sacado? Que la iglesia no va a pasar la tribulación. Miedo, se llama miedo. No le tenga miedo. Acuérdese, yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero hay una condición, ¿sí? Véala ahí. Vea la condición. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Nos da como una esperanza. Nos da a nosotros un mensaje de aliento. Nos da ánimo, nos da fortaleza, nos confirma. Si tú perseveras, yo estoy contigo. Si tú perseveras, yo te voy a guardar. Si tú perseveras, aunque te infectes, aunque te enfermes, yo te sacaré de allí. Hay mucha gente que se ha infectado porque Dios los está probando. Y a otros, si se han infectado y no se han muerto, es simplemente porque la misericordia de Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. Pero hay que perseverar. Porque para Dios, ahora yo espero que usted me lo entienda. Ahora espero que me lo pueda contestar. ¿Por qué para Dios es tan importante la perseverancia? ¿Por qué? Para guardarlo a uno de esta pestilencia que anda allá afuera y de toda esta situación de juicio que está allá afuera, ¿por qué Dios no le pide, solamente pide una cosa y es la perseverancia? ¿Por qué la perseverancia? Porque todas las creaciones anteriores fueron incapaces de perseverar. Comenzaron bien y no perseveraron, terminaron mal. Comenzaron leales, pero terminaron mal. Traicionaron al Señor, lo atacaron por la espalda, lo traicionaron. Por eso, al Señor Jesús en la última semana, lo traicionó Judas. En la última semana fue calumniado. Le levantaron mentiras, le levantaron falsos testigos, le levantaron falsos testimonios. Por eso es, por un pueblo de Israel que comenzó bien, pero terminó torciéndose. Igual que Salomón. A mí me da no sé qué, hermano, yo he oído la admiración que muchos le tienen a Salomón. ¿Cómo hablan de Salomón? Qué bien ponen a Salomón. Y yo creo que el peor rey de Israel fue Salomón. El peor rey, más que los otros
que dividieron Roboam y Jeroboam, más que todos esos, Salomón fue el peor para mí. Teniendo la sabiduría que tenía, lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, era hermoso. A ese sí no se le iba una vieja. Tuvo hijos con bola de hijos, hasta con la reina de Saba. Ese se volvió idólatra. Ese le quemó incienso a los demonios. Ese hizo todo lo que Dios aborrecía. De nada le sirvió el rubí, el diamante, el berilo, el ónice. De nada le sirvió la gran sabiduría que Dios le dio. Salomón. De nada le sirvió la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Corrió a pervertirse. La iniquidad estaba en él. Terminó adorando demonios, quemando incienso debajo de los árboles, levantándole templos a los dioses de las mujeres. Terminó abominando a Dios. Por eso me da no sé qué cuando los oigo que hablan, ensalzan para esto a Salomón, ensalzan a Salomón. Salomón fue el peor. Entonces Dios tiene que probarnos. Si Salomón se le corrompió, si el sello de la perfección se le corrompió y no tiene arreglo, el sello de la perfección no tiene arreglo. Hay gente que no tiene arreglo. Hay gente que pecaron en perfección. El que peca en perfección está perfectamente corrompido, no tiene arreglo. No tiene arreglo. Satanás no tiene arreglo. Hay gente que no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque se corrompieron. Por eso Dios viene a probarnos. La iglesia no va a ser arrebatada hasta que Dios no la pruebe. Para ella es que le está diciendo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora de la prueba es esta: la pestilencia que está allá afuera, las matanzas, las masacres, los asesinatos, el irrespeto a la vida, el aborto, la guerra, la condición del ser humano, el homosexualismo, el sexo antinatural, las depravaciones sexuales, la pedofilia, las corrupciones más espantosas que usted no se las imagina. Por eso que Dios está airado con el mundo. Y la gente ahora cree que ya se fue la pandemia. Faltan 3. Falta el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. Apenas está pasando el amarillo. Pero si guardas la palabra de su perseverancia, Él te promete. Él te da la palabra. El que siempre cumple. El verbo de vida. El fiel y verdadero te promete que Él te guardará de esta hora de la prueba. Pero vamos a ser probados. No nos vamos a escapar de la prueba. Si probó a Jesús, Jesús la piedra angular, dice, piedra probada, piedra bien colocada después de que la probaron. A nosotros nos van a colocar. Yo no sé a dónde me va a tocar a mí. No sé ni... Sí me interesa, por supuesto que no voy a decir que no me interesa. Me interesa, tan cerca como sea posible. Pero me van a probar. Es más, todos ustedes saben, estoy pasando una prueba fantástica, maravillosa. Y todos nos ponemos entristecidos por el COVID. Todos nos ponemos achicopalados por el COVID. Todos nos ponemos tembeleques ante el COVID. Pero es que no le han visto la parte buena. Voy a ver la gloria de Dios. No te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. Lázaro está muerto, pero yo te dije,
le dijo a María, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y ella no le entendía que estaba hablando, era que lo iba a resucitar. Yo le digo a usted hoy lo mismo. Están pasando por momentos difíciles. El COVID nos ha traído problemas económicos, el COVID nos ha traído problemas de alimentación, de carestía, el COVID nos ha quitado el trabajo a muchos, pero yo tengo que pensar, ¿qué irá a hacer Dios? Porque Dios me va a sacar de esto. Yo no sé cómo. Y yo puedo decirte que yo veo a Abraham con el cuchillo en la mano, dispuesto a sacar. ¿Qué prueba más dura? Abraham, el padre de la fe, probado para ser colocado después en la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa sentarse en la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob? Significa sentarse en la mesa de los probados. Dame tu hijo. ¿No le pidió el hijo? Dame a tu pequeño, dame a Isaac. Y él piensa, no tengo descendencia. Si mato a Isaac, ¿cómo voy a ser padre de multitudes? Si mato a Isaac, Isaac muere, a menos que Dios haya planeado darme una sorpresa. A menos de que Dios me quiera demostrar que Él es el Dios de los vivos y de los muertos, y de que de la muerte me puede devolver a mi hijo para que yo tenga descendencia conforme me lo prometió. Y entonces, cuando él pensó eso, levantó el cuchillo para dejárselo venir al hijo. Y le para la mano y le dice, no es necesario. Es que Dios, nuestro Dios, a esta creación la va a probar. Es que Dios es malo, es que Dios es sanguinario, es que Dios no tiene corazón, es que Dios es un Dios caído. El Señor te reprenda, Satanás. Tú sabes que no vas a ganar esta batalla, Satanás. No la vas a ganar. Tú estás esforzándote pensando que puedes cambiar el destino del plan de Dios, pero en el fondo sabes que no lo vas a lograr. Es que Dios tiene que probar su esposa, su novia, su iglesia. Por eso nos está enseñando que Abraham fue probado y todos ellos tuvieron pruebas, todos ellos. ¿Qué es lo que nos pide Dios? No cambies, no seas un traidor, no seas un murmurador, deja de andar sacando gente de las iglesias. Deja de andar contratando gente. Deja de andarte pareciendo tanto a tu propio padre, el diablo. Usted no. Usted sabe que Jesucristo, si realmente está en su corazón, Jesucristo te da la opción de que recibas el Espíritu Santo de Dios, que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es la naturaleza del Padre. Y Él es el que provoca la regeneración, la renovación del ser interior. Él es el que viene a cambiar mi propia naturaleza, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habíamos caído de la gloria de Dios, pero Cristo viene a cambiarnos, a darnos una nueva oportunidad, a decirte, sea mi hermano, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te cantaré alabanzas, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo te está ofreciendo la oportunidad de ser hijo de Dios. Cuando estés hablando en lenguas, cuando estés bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, ya eres hijo de Dios. Porque esa unción, ese espíritu, es la naturaleza del Dios verdadero. Los otros son dioses caídos. Lucifer, el querubín, Caín, toda esa generación de caídos, generación de Nefelins. Por eso, que no haya en tu boca calumnias. No calumnies.
tienes que romper con la murmuración. Tienes que romper con el chisme. Porque el chisme y la murmuración es la manera como ellos contrataban y llegaban a convencer a la gente de que se saliera de la iglesia. Llegaban a convencer a las creaciones que se salieran de la casa de Dios y que atacaran a Dios por detrás, por la espalda, a escondidas, como hacen los cobardes, a escondidas. Por eso, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, porque no has cambiado, porque a pesar de la prueba te has mantenido, porque a pesar del tiempo de prueba que yo le he permitido vivir a usted, usted no ha cambiado. Si usted es de los que no ha cambiado, si usted es de los que no ha dejado que la murmuración y que el chisme lo cambien, se lo lleven del propósito de Dios, para ustedes esa promesa: yo te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todos los habitantes del mundo, para ser probados. Y qué tremendo lo que dice Jesús. Voy acabando ya. Mateo capítulo 24. Dice aquí en el verso 13: pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y fíjese que sería bueno que aprendiéramos a leer capítulo 24 del verso 3 hasta el 13. Y va a ver usted que empieza a hablar de la tribulación, de la persecución, de que muchos tropezarán, de que muchos caerán. Dice el verso 10, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos cristos, dice aquí, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces hay que perseverar a pesar de todos los problemas que está diciendo aquí. A pesar de que haya persecución, hay que perseverar. A pesar de que seamos odiados, somos odiados. El mundo nos odia. Satanás nos odia. No somos de él. No somos de su familia. No somos de su pandilla. No somos de su pacotilla. No somos del dominio de Satanás. Somos el adversario. Y por eso es que nos odia. Por eso nos maldice. Por eso nos calumnia. Por eso trata de destruirnos y de ensuciarnos. Porque no somos de él. Mire qué tremendo. El enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí habla, si usted lo lee, va a haber persecución, vamos a ser odiados, muchos van a tropezar, nos van a traicionar, va a venir la falsedad, los falsos profetas y el engaño, y en lugar de amarnos nos van a odiar. Pero dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Otras creaciones, quizá más gloriosas que el ser humano. Nosotros somos polvo, aquellos eran luz. Nosotros somos polvo, aquellos eran querubines. Nosotros somos lo despreciable. Pero ha escogido Dios lo necio del mundo para avergonzar al que se dice que es sabio. Ha escogido Dios lo que no es, el polvo de la tierra, para avergonzar a los poderosos. Ha escogido Dios una iglesia con gente como usted, con gente como yo, para probarnos y después de probados, colocarnos. Por eso quiero decirle a usted, en estos días son tiempos de reflexión. Son tiempos en los que tenemos
que meditar la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir Dios con todo esto? Que persevere hasta el fin. Que no sea como fue el sello de la perfección. Que fue perfecto, pero se torció. Eso es lo que Dios no quiere. Que usted persevere hasta el fin. Como Jesús. Hasta la muerte en la cruz del Calvario. Y se mantuvo. Y perseveró. Y no se torció. Este es mi Hijo amado, en el que me he complacido. Por eso quiero decirle a usted, en este tiempo de COVID, mucha gente se ha torcido. Este tiempo de pandemia, mucha gente se ha apartado de los caminos del Señor. Hay mucha gente que ha dejado de llegar a la iglesia. Hay mucha gente que cambió de iglesia. Hay gente que ha cambiado de ministerio. Hay gentes que ya no son de aquí, son de allá. ¿Dónde te puso Dios? ¿Dónde te mandó el Señor? No que el Señor te mandó. El único que te puede quitar de ahí es el Señor. Pero no te quitó el Señor, te quitó el chisme. Te quitó la murmuración. Te quitó Satanás. Te contrató. Muchos de ustedes cambiaron de congregación, cambiaron de iglesia y cambiaron de pastor porque otro los contrató. Esas son las contrataciones. Y lo peor porque la gente que no tiene sensatez ni siquiera se dan cuenta de lo que hicieron. Muchos han dejado de adorar a Dios. Muchos han dejado de invocar el nombre del Señor. Ahora sí está muy frío. Muchos han dejado de alabar el nombre del Señor. Mucha gente ya no volvió a la iglesia. Estaba leyendo una revista y creo que una de las iglesias grandes, estas grandotas de Lakewood, dicen que casi el 40% de la gente ya no regresó a la iglesia. Ya no volvieron. Por eso es que Dios quiere que tú perseveres. Porque muchos no entendieron que esta es una prueba de perseverancia. Esta prueba es una prueba de perseverancia. Las pruebas fueron pruebas de perseverancia. Job perseveró, a pesar de que la mujer le dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? ¿Todavía estás en esa iglesia? ¿Todavía estás sirviéndole a Dios? ¿Todavía eres siervo de Dios? Maldice a Dios y muérete. Pero él perseveró. A pesar del consejo nefasto de su mujer, él perseveró. Perseveró Noé en el diluvio. Aunque nadie le hacía caso. Ese loco que está hablando allí. Ese loco que no sabe ni lo que dice. Mire que viene un juicio. Está diciendo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Está loco. No le hagan caso. Él perseveró. Le decían loco y no cambió. Le decían estúpido y no cambió. Le decían idiota y no cambió. Le decían animal y no cambió. No importa que la gente te ignore. Dios quiere que persevere. El que persevere hasta el fin. No se deje contratar. A veces las contrataciones se hacen por teléfono, a espaldas del pastor, porque saben que el que no está presente no se puede defender. Pero Dios lo permite. Dios permite que usted sea tentado. Dios permite que usted le hablen y le digan. Dios permite que intenten contratarlo para ver hasta dónde llega tu fidelidad, tu integridad y tu perseverancia. Más importante, la perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. En esta pandemia, la gente dejó de ofrendarle a Dios. La gente
no sé qué fue lo que asumieron, que la pandemia era excusa, porque yo sé que muchos perdieron sus trabajos, pero yo sé que muchos les fue muy bien en sus trabajos. Mucha gente vino a dar testimonio de que le estaba yendo bien en sus trabajos. ¿No dice Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, verso 35 me parece, que Israel obedeció la instrucción de Moisés y salieron de Egipto con oro y con plata? Los que perseveran van a salir bendecidos de esta pandemia. Pero perseverar es hasta el fin. Perseverar no es comenzar un ratito bien. Eso se mira mucho en la iglesia. La infidelidad de la gente, la inconsistencia de la gente. Las iglesias son probadas. Tengo un compañero, hablé hace un par de días con un compañero. Me dijo, hermano Andy, estoy un poquito golpeado, me dice. ¿Por qué? Porque no volvió nadie a la iglesia. Solo éramos los ayudas, no llegó nadie del pueblo. Y la pregunta mía era, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a dejar de ser siervo del Señor porque no llega la gente? ¿Vas a dejar de ser pregonero de justicia porque nadie te hace caso? ¿Vas a dejar de hacer la tarea de Noé, pregonero de justicia, porque a la gente se la contrató otro que te vino a hacer daño? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de ser siervo? ¿Vas a dejar de servirle a Dios? Y ese es el asunto. Ahora está en esa disyuntiva. La pregunta mía es, ¿irá a perseverar hasta el fin? Porque esto se trata del que persevere hasta el fin. Esto es un asunto de perseverancia. Qué tremendo entender eso. La creación o el mundo luciferiano no pudieron perseverar. Por eso la tierra estaba, al final, desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, porque no lograron perseverar. Por eso, el lucero de la mañana fue derribado por tierra y fue destruido, atravesado como trapo de gusanos, porque se convirtió en cobertura de gusanos. Eso es interesante. Hay coberturas que no son de Dios. Hay gente que se autoproclamaron pastores y lo que tienen son cobertura de gusanos. Mire de dónde vienen. ¿De dónde viene la cobertura de gusanos? De la rebelión, de la murmuración, de las contrataciones, de la inconsistencia. Sí, pastor, aquí me mandó Dios y ahora no, ahora me mandó que me saliera yo y sacara a la gente de la iglesia. Eso se llama traición. Usted tiene el Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Lo que está esperando Dios de usted es que usted sea un pueblo que permanece, un pueblo que persevera hasta el fin, un pueblo que fue probado en la pandemia, fue probado en la riqueza y en la pobreza, fue probado en la abundancia y en la escasez, fue probado en la salud y en la enfermedad, fue probado en toda circunstancia y has permanecido. Eso es lo que quiero decirle. Esa es la razón por la que Dios permite la prueba. Dios está probando su pueblo y Dios permite esta prueba porque todas las creaciones anteriores se cayeron, se dieron vuelta, no permanecieron, no lograron perseverar como Dios quería hasta el final. Persevere hasta el final. Usted tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Conduce a la verdad. Él habla del Señor. Él es el que da testimonio de la verdad. Y yo sé que Él te va a dar testimonio de que la murmuración no es de Dios. La murmuración y el chisme son contrataciones satánicas. Que lo que Dios quiere de ti es un corazón sincero
que persevere, que se mantenga a pesar de la prueba. No dejes de servirle a Dios. A pesar de la prueba, no dejes de buscar a Dios. A pesar de la prueba, no dejes de adorar a Dios. No dejes de ofrendar, no dejes de diezmar, no dejes de aportar, porque estás siendo probado. Qué lindo que al final diga Dios: este es mi Hijo amado, en quien yo me he complacido. Qué lindo que después de que pasen todas estas pruebas, el Señor te llame por nombre y te diga: porque has prevalecido hasta el final, porque no paraste de buscarme, porque no paraste de depender de mí, porque no paraste de honrarme y de darme honor, no paraste de venir a mi altar. Entra en el gozo de tu Señor. Buen siervo y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí va a ser el gozo total y la recompensa de haber permanecido en Dios a pesar de todas las pruebas. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga. Estimados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora de la Iglesia La Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, invitándolos a todos ustedes a que nos acompañen en nuestros cultos presenciales que se van a dar inicio 27-27, Campus Drive, en la ciudad de Irvine, aquí en el condado de Orange. Si usted viene de la ciudad de Los Ángeles, de Long Beach o de esa área del norte como del Valle de San Fernando, usted puede buscar el Freeway 405 y salirse en la Jamboree Road. Cuando se salga en la Jamboree Road, usted va a doblar a la derecha. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive. Nuestra ubicación es en la esquina de la Jamboree Road y la Campus Drive a su mano derecha. Si usted viene de la ciudad de San Diego, Oceanside o San Juan Capistrano, usted puede tomar el Freeway 5 para toparse con el 405 hacia el norte. Cuando encuentre la Jamboree Road, usted se va a salir y va a doblar hacia la izquierda. Va a pasar por encima del freeway. Es a la tercera luz donde se va a encontrar con la Campus Drive y ahí va a ver nuestra ubicación hacia su mano derecha. Si usted tiene alguna duda, por favor llámenos a nuestros teléfonos. Es el área 714-289-3664. Lo repito, área 714-289-3664. Los esperamos para que nos gocemos juntos en nuestros cultos presenciales. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles
en este lugar. Te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Oh, levanta tu voz y adora a Dios que te cuida. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale, adórale. Aleluya.